Ahora, entrevista en Hora Cero. Muy bien, 21 minutos de las 9 de la noche, seguimos acá en Hora Cero Periodismo Político y vamos a presentar ahora al diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez y presidente además del Interbloque Federal. Alejandro, muy buenas noches, Hernán Harris y Antonio Lizano, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán Antonio. Gracias por la posibilidad de dialogar. Muchas No, gracias. no, gracias a usted por el tiempo, Alejandro, y lo queremos llevar por varios temas, ¿no? Boleta única, también esta discusión o este proyecto para pagar al FMI con dólares provenientes de la evasión. Pero lo primero que le quiero preguntar, diputado, es, el gobierno siempre uno lo ve buscando culpables de las cosas que pasan, sobre todo en temas económicos, en factores externos, ¿no? O del pasado. Digo, pero la interna que hoy atraviesa el propio gobierno nacional, ¿no paraliza esta gestión? Lamentablemente, desde hace mucho tiempo es recurrente en los poderes ejecutivos de distintos signos políticos tirar la pelota afuera, estar mirando siempre como excusa quién tiene la culpa y no asumir responsabilidades plenas. También es cierto que la Argentina de hoy está como está por la incapacidad y la ineficacia de este gobierno, por la pandemia y por el desastre en que entregó Macri el gobierno de la Argentina en diciembre de 2019. Independientemente de eso, claramente existe hoy una incapacidad manifiesta de asumir los temas relevantes de la agenda pública. Fíjese que ha pasado casi desapercibida la novedad de que hace 8 o 9 días se anunció que el Ministerio de Economía y el Ministro de Economía se hacían cargo de la inflación. 2 años y medio después de asumir el gobierno y con los registros de inflación mensual más altos de los últimos 30 años, se presentó como novedad y como una noticia positiva que el Ministro de Economía finalmente se hacía cargo. Bueno, yo creo como usted que existe ese sesgo. No es mi intención buscar la confrontación, en todo caso sí la propuesta, pero eso es un dato de la realidad. Diputado, ¿cómo le va? Soy Antonio Lizano y me gustaría preguntarle sobre el tema de la boleta única. Esta semana lograron en comisión la aprobación, le dieron dictamen al proyecto y además tienen los votos la oposición para tratarlo, tanto en diputados como en el Senado, para aprobarlo. Digamos, uno, ¿cómo ven esa posibilidad? Ya que se habla de que si esto pasaría, el gobierno nacional podría recurrir a vetar la ley. Y el otro tema es, más allá del tema de la boleta única, ¿por qué no se puede pensar en una mejora en la calidad democrática que una a todas las fuerzas que integran el Congreso, ya sea tanto oficialismo como oposición? Bueno, Antonio, si me permite empiezo Sí. por el final. ¿Cómo no? Recojo el guante y yo creo que sí hay elementos para trabajar que mejoren la calidad democrática y donde haya consenso de todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, hay muchos diputados y diputadas del Frente de Todos que están encantados con la boleta única de papel. Y también hay senadores, senadoras que les gustaría votar. Pero como por primera vez coincidieron en mucho tiempo el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entusiasmados en rechazar de plano la boleta única de papel, hay que ver si todos esos a los que les gusta la boleta única se animan. Claro. Sería bueno que no hicieran en esto obediencia debida y que plantearan de manera constructiva las convicciones que venían teniendo hasta hace poco tiempo. No estoy hablando de gente que pensaba algo, sino que militaba la boleta única de papel. En tal sentido, a mí me parece que en términos de mejora de la calidad democrática y de las políticas públicas que la Argentina necesita, sí hay margen para pensar estos proyectos conjuntos. Tengo la impresión de que el oficialismo se sigue manteniendo muy en las suyas, en el sentido de no permitirse la posibilidad de estrechar visiones con otros sectores de la Cámara de Diputados o de Senadores, y no tengo tanta expectativa de que podamos coincidir. Ahora, yo creo que sí que puede ser aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, creo que puede ser eventualmente aprobada en el Senado, y sería
un tremendo error, primero para el propio gobierno en el corto plazo, pero después para la relación entre el gobierno y la sociedad, si el presidente de la Nación y su equipo vinculado al área del Ministerio de Interior de Guado de Pedro decidiesen anular, tirar a la basura una norma como esta que mejora la calidad democrática a favor del ciudadano, aprobada por la mayoría del Congreso, sería un grave error. No ignoro que el gobierno ha empezado la etapa de la amenaza. La amenaza del veto ha comenzado, digo veto con B corta, Sí. porque ya nos han anunciado por distintos caminos que de aprobarse la podrían vetar. Sería malo para el gobierno, se metería en un problema importante y tendría que recularla, va a tener que aplicar sí o sí. Claro. Diputado, lo llevo a otro proyecto, ¿no? Digo, para actualizarnos, ¿no? ¿En qué estado quedó este proyecto en el cual se instruía para pagar al Fondo Monetario Internacional con dólares provenientes de los evasores o los que no tenían los papeles en regla, por decirlo de alguna manera? Se aprobó en el Senado, como ustedes saben, y recién ayer miércoles, hubo una primera reunión de la Comisión de Legislación General en la que hubo una actividad de carácter informativo donde fueron expertos, profesionales, exfuncionarios, pero también a dar su opinión. Usted sabe que en la Argentina está vigente la ley penal tributaria, la ley de procedimiento fiscal, claro, la ley de lavado de activos y la UIF, que son instrumentos más que suficientes para claro, perseguir, sancionar o prevenir la evasión. Por lo tanto, aquí no se trata de un ordenamiento imprescindible para hacer lo que hoy ya puede hacer la FIP. Claro. Hay otro tema, lo que hay acá es un blanqueo. Claro. Bueno, eso es lo que no quiere ponerle ese nombre, ¿no? El gobierno. No, está bien, que le pongan al perro el nombre que quieran. Claro, por ejemplo, sí, que le llamen león, sí, pero es un perro. Sí, Entonces sí, es un blanqueo y así lo dice la norma. Pero además también, yo los invito a repasar, seguramente lo han leído, pero repasen el artículo 20. El artículo 20 conmina a la AFIP a actuar con celeridad. Exacto. Cuando uno en una ley pone que el claro, Ejecutivo tiene que actuar con celeridad, que no actuaba con celeridad, está confesando que lo ve como una haragaza. Claro, que no está moviendo. Además tiene un punto, diputado, que a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? Y yo no le quiero cambiar la palabra, digo, la figura esta del colaborador. No sé si... Sí. Bueno, esa figura del colaborador es un despropósito, que además habrá que hablar con los expertos. Tengo la impresión de que no es legal. Claro, por eso digo... no me imagino a un contador que sea colaborador. Claro. A ver, perdón, diputado, es parecido... un banco que esté un colaborador. Es parecida a la del arrepentido, que es una figura que se utiliza en ciertas causas de corrupción, que bueno, ya todos conocemos, digamos, que son muy mediáticas. Sí, habría que consultar con expertos al respecto. Claro. Y lo otro que comparto con ustedes, mi duda, y seguramente habrá quien pueda evacuarnos esa duda, tengo la impresión de que el proyecto está flojo de papeles respecto del cumplimiento de las normas del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que son un poco más de 30 países, de los cuales Argentina es miembro. Así que yo les digo, no perdamos tiempo en eso, porque no se va a aprobar, el Congreso no va a aprobar eso, y tengo la impresión de que el presidente de la Nación, la titular de la FIP, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central deben estar deseando que nosotros no aprobemos este ADC. Sí, concuerdo. Diputado, lo quiero llevar otra vez a la política. Usted entró a la Cámara a través de la lista en su momento de Roberto Labaña. ¿Cómo ve el 23, cuando desde el lado de los gobernadores también se habla de la posibilidad de Schiaretti, digamos, cómo se imagina, usted que es un hombre del peronismo, esta definición en el 23 para lo que no están ni de un lado ni del otro entre la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Efectivamente, ingresé a la Cámara de Diputados por impulso y de la mano de la candidatura presidencial de Roberto Labaña, un hombre al que admiro y sigo siendo profundamente peronista y labañista.
Junto con eso creo que Argentina necesita una etapa, quizás al menos un periodo presidencial, de un gobierno de unión nacional, de alguien que venga con la capacidad de ponerle a la Argentina un rumbo que tenga como prioridad el federalismo productivo, que tenga como prioridad también el equilibrio fiscal a través del crecimiento y de la generación de empleo, no del ajuste, y que tenga también como prioridad avanzar en crear trabajo en el sector privado para que mejore el horizonte en términos de justicia social. De estos temas hablamos hace aproximadamente un mes en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti. Claro. Veo que es un hombre con experiencia, con capacidad, con mucho espíritu de diálogo abierto y también con mucho para darle a la Argentina en el futuro inmediato. Ahora depende de nosotros tener la capacidad de hacer de esas expectativas una propuesta que signifique una alternativa viable el año próximo. Falta mucho todavía, pero hay que dialogar. Bien. Dialogar mucho con todos los sectores abiertos a este tipo de desafíos, hombres y mujeres racionales, moderados, con un fuerte compromiso con la producción, con la creación de trabajo también, y le reitero, con la visión de que Argentina necesita no perder oportunidades que se van presentando a nivel global. Claro. Nosotros tenemos una oportunidad enorme en materia de alimentos y de energía que tiene que ser aprovechada, a mí me parece, con un gobierno de unión nacional. Ojalá eso pueda concretar. Ojalá. Diputado Rodríguez, le queremos agradecer mucho esta comunicación con Horacio, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Fue el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez y además presidente del Interbloque Federal. Antes de irnos a la pausa